Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde las historias de amor, suspense, traición y redención cobran vida. Si te apasionan los relatos que te mantienen al borde de tu asiento, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que te harán suspirar, temblar y soñar. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del piso 42, bañando de luz dorada el imponente despacho de Mendoza y Asociados en pleno corazón de Ciudad de México. Antonio Mendoza, CEO de uno de los consorcios más poderosos del país, observaba con hastío a la 10ª candidata del día. Su secretaria había renunciado abruptamente, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. 9 mujeres habían desfilado ante él esa mañana, todas impecables, todas perfectamente capacitadas, todas absolutamente olvidables. Entonces entró ella. Elisa Torres caminó hacia el escritorio de caoba con pasos medidos, su traje modesto contrastando con el lujo que la rodeaba. Antonio levantó la vista de su portátil, preparado para otra entrevista rutinaria, pero algo lo detuvo en seco. Los ojos de aquella mujer no mostraban la admiración nerviosa que él estaba acostumbrado a ver. En cambio, había algo más profundo, más oscuro. Un desprecio apenas contenido que ardía como brasas bajo cenizas. Ese odio silencioso lo intrigó de una manera que no podía explicar. Si quieres descubrir más historias como esta, llenas de pasión, intriga y giros inesperados, no olvides seguir Susurros de Pasión. Dale like a este video y compártelo con alguien que ame las historias intensas. Tu apoyo nos motiva a traerte más contenido que te hará vibrar. Antonio revisó su currículum con fingida concentración mientras ella permanecía de pie, con la barbilla en alto y las manos cruzadas frente a su cuerpo. Experiencia administrativa, referencias impecables, nada extraordinario en el papel. Pero había algo en su presencia que rompía la monotonía de su día, de su vida entera. Sin saber por qué, sin cuestionar ese impulso irracional que raramente lo visitaba, Antonio cerró la carpeta y pronunció las palabras que sellarían su destino. La contrataba. Comenzaría el lunes. Elisa asintió con una inclinación de cabeza apenas perceptible y por un instante Antonio creyó ver el destello de una sonrisa triunfal cruzar sus labios. Cuando ella salió del despacho, él permaneció inmóvil, observando la puerta cerrada con una sensación extraña en el pecho, como si acabara de abrir una caja cuyo contenido desconocía por completo. Lo que Antonio Mendoza no sabía era que acababa de darle la bienvenida al arma de su propia destrucción. Elisa Torres no era una secretaria más. Era la hermana del hombre que él había arruinado 3 años atrás. Y su único propósito era hacerle pagar cada lágrima, cada día de prisión injusta, cada pedazo de dignidad robada. La venganza acababa de entrar por la puerta principal. El lunes amaneció gris sobre Ciudad de México, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse en las oficinas de Mendoza y Asociados. Elisa llegó puntual, vestida con un traje negro que la hacía lucir profesional pero distante. Cruzó el vestíbulo de mármol sin mirar a nadie, sus tacones resonando con determinación contra el suelo pulido. Antonio la esperaba en su despacho con una pila de documentos que habrían abrumado a cualquier empleado nuevo. Contratos internacionales, reportes financieros en 3 idiomas, agendas imposibles que requerían coordinar juntas en diferentes zonas horarias. Era su método habitual, probar a las personas hasta quebrarlas, separar a los débiles de los fuertes. Pero Elisa no se inmutó. Tomó los archivos sin un parpadeo,
organizándolos metódicamente mientras Antonio observaba desde su silla de cuero, esperando ver el primer signo de pánico. No llegó. En cambio, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él, sosteniéndole la mirada con una firmeza que pocos se atrevían a mostrar en su presencia. Había desafío en esa mirada, pero también algo más, una dignidad inquebrantable que lo descolocó. Durante las siguientes semanas, Antonio incrementó la presión. Le asignaba tareas de último minuto, la hacía trabajar hasta tarde, cambiaba decisiones importantes sin previo aviso solo para ver cómo reaccionaba. Era un juego de poder que había perfeccionado durante años, un baile sutil donde él siempre llevaba la delantera, pero Elisa bailaba a su propio ritmo. Cada vez que él esperaba verla flaquear, ella respondía con eficiencia impecable. Cuando él la humillaba sutilmente frente a otros ejecutivos, ella mantenía la cabeza en alto. Cuando él la sobrecargaba de trabajo, ella llegaba al día siguiente con todo completado y sin una sola queja. Su resiliencia era desconcertante, casi irritante. Lo que Antonio no comprendía era que cada tarea imposible, cada mirada despectiva, cada orden brusca, no hacía más que alimentar el fuego que ardía dentro de Elisa. Cada noche, cuando regresaba a su pequeño apartamento en un barrio modesto, ella se recordaba por qué estaba ahí. Por Rodrigo, su hermano, que languidecía en una prisión federal por un crimen que no había cometido, acusado falsamente gracias a las maniobras corporativas de Antonio Mendoza. Una tarde, mientras revisaban un contrato particularmente complejo, Antonio cometió un error. Había pasado por alto una cláusula que podría costarle millones a la empresa. Elisa lo detectó de inmediato, pero en lugar de señalarlo con suficiencia, simplemente colocó el documento frente a él con el párrafo marcado en amarillo. Antonio levantó la vista, sorprendido. Por un momento, sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos, una chispa de reconocimiento mutuo que ninguno de los dos supo nombrar. Él asintió levemente, corrigiendo el error, y por primera vez en semanas, murmuró un agradecimiento apenas audible. Elisa sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la incomodidad. Este hombre frío y calculador que había destruido a su familia mostraba, por un instante, un atisbo de humanidad. Pero ella apartó ese pensamiento de inmediato. No podía permitirse dudar, no cuando apenas comenzaba su plan. La batalla en la oficina continuaría, pero las líneas entre enemigo y aliado empezaban a desdibujarse de formas que ninguno de los dos anticipaba. Patricia Mendoza no era una mujer que pasara desapercibida. Acostumbrada a los salones de alta sociedad, a las galas benéficas y a las miradas envidiosas de otras esposas de ejecutivos, había construido su identidad alrededor de ser la señora Mendoza. Su matrimonio con Antonio no era precisamente una historia de amor, sino un acuerdo tácito. Él proveía el estatus y la riqueza, ella mantenía las apariencias y gestionaba la vida social que él detestaba. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Antonio llegaba más tarde a casa y cuando lo hacía, su mente parecía estar en otro lugar. Ya no respondía con monosílabos distraídos a sus comentarios sobre la próxima gala o la remodelación del penthouse. Ahora simplemente no respondía en absoluto, perdido en pensamientos que Patricia no podía descifrar. Una noche, durante una cena silenciosa en su comedor de 12 puestos, donde solo ellos dos ocupaban las cabeceras opuestas, Patricia mencionó casualmente que había llamado a la oficina y una mujer desconocida había contestado. Antonio apenas levantó la vista de su plato, explicando con indiferencia
que había contratado una nueva secretaria. Esa indiferencia fue precisamente lo que encendió las alarmas de Patricia. Conocía a su esposo mejor de lo que él creía. Antonio Mendoza nunca era indiferente ante nada que le importara, y su excesiva despreocupación al mencionar a esta nueva empleada era, en sí misma, una confesión. Patricia había visto esta dinámica antes en los matrimonios de sus amigas. El esposo distante, la empleada joven, el inevitable escándalo. No permitiría que eso le sucediera a ella. Al día siguiente, Patricia hizo lo que cualquier mujer de su posición haría. Llamó a Víctor Salinas, el investigador privado más discreto de la ciudad. Un hombre de mediana edad con aspecto anodino que se especializaba en desentrañar secretos sin dejar rastro. Patricia lo había usado antes para verificar los antecedentes de empleados domésticos y para obtener información útil sobre rivales sociales. Víctor aceptó el caso con su profesionalismo habitual. Investigaría a Elisa Torres, su pasado, sus motivaciones, cualquier indicio de que fuera una cazafortunas intentando seducir al poderoso CEO. Patricia quería municiones, pruebas que pudiera usar para despedir a esa mujer antes de que se convirtiera en una amenaza real. Mientras tanto, Patricia comenzó a hacer apariciones inesperadas en la oficina de Antonio, algo que rara vez hacía. Llevaba almuerzos gourmet, organizaba encuentros casuales con otros ejecutivos en el edificio, cualquier excusa para observar a esa tal Elisa con sus propios ojos. La primera vez que la vio, Patricia sintió una mezcla de alivio y desconcierto. La mujer no era lo que esperaba. No había glamour calculado, no había coquetería evidente. Elisa era sencilla, casi austera, con una belleza natural que no necesitaba artificio. Pero lo que más perturbó a Patricia fue la manera en que Antonio la miraba cuando creía que nadie observaba, no con deseo lujurioso, sino con algo más peligroso: fascinación, respeto, curiosidad. Eso era peor que cualquier aventura física. Patricia apretó su bolso de diseñador con fuerza, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en su estómago. Había construido toda su vida alrededor de ser la esposa de Antonio Mendoza y no permitiría que una advenediza le arrebatara ese título. Tenía que actuar rápido, ser más astuta que esa intrusa. Víctor Salinas la llamó una semana después, su voz grave, cargada de algo que Patricia no supo interpretar de inmediato. Había encontrado información, mucha información, pero antes de revelarla, quería reunirse en persona. Algo en su tono le advirtió a Patricia que lo que estaba por descubrir cambiaría todo, y no se equivocaba. El café donde Patricia se reunió con Víctor Salinas estaba estratégicamente ubicado en una zona discreta de la ciudad, lejos de los lugares frecuentados por su círculo social. Era un establecimiento modesto, con mesas de madera desgastada y un aroma persistente a granos recién molidos. Patricia se sentó en la esquina más alejada, sus gafas de sol ocultando su identidad mientras esperaba al investigador. Víctor llegó puntual, portando una carpeta manila que colocó sobre la mesa con cuidado ceremonioso. Su expresión era grave y Patricia notó que evitaba su mirada directamente. Eso no era normal en un hombre que se ganaba la vida desentrañando los secretos más oscuros de las personas. «Lo que estoy por mostrarte cambia las cosas, señora Mendoza», comenzó Víctor con voz baja. «Encontré lo que buscaba sobre Elisa Torres, pero también descubrí información que probablemente no esperaba». Patricia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal
mientras el investigador abría la carpeta. La primera fotografía mostró a Elisa junto a un joven de rasgos similares a los suyos, ambos sonriendo en lo que parecía ser una celebración familiar de años atrás. Víctor explicó que se trataba de Rodrigo Torres, el hermano mayor de Elisa, un ingeniero civil que había trabajado para una constructora mediana hace 3 años. Hasta aquí nada alarmante. Pero entonces Víctor sacó otro documento, un expediente judicial. Rodrigo Torres había sido condenado a 8 años de prisión por supuestamente desviar fondos de un proyecto de infraestructura federal. El caso había sido complejo, lleno de testimonios contradictorios y pruebas circunstanciales. Pero lo que hizo que el corazón de Patricia se detuviera fue el nombre de la empresa que había presentado las acusaciones y proporcionado la evidencia clave: Mendoza y Asociados. Su esposo había destruido a ese hombre. Víctor continuó con voz neutra, como si estuviera leyendo el menú del día. La investigación de Rodrigo Torres había sido una farsa orquestada para eliminar a un competidor molesto en una licitación multimillonaria. Antonio había necesitado que la constructora de Torres quebrara para quedarse con el contrato, y la manera más eficiente había sido desacreditar a su ingeniero principal. Documentos falsificados, testigos comprados, jueces influenciados. Todo había sido una operación quirúrgica de destrucción corporativa. Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Conocía la naturaleza despiadada de los negocios de su esposo. Sabía que Antonio no había llegado a la cima siendo compasivo, pero esto era diferente. Esto era crueldad calculada, la destrucción deliberada de un hombre inocente y su familia. Elisa Torres no es una cazafortunas, concluyó Víctor cerrando la carpeta. Es una mujer en busca de venganza. Ha estado planeando esto durante meses, tal vez años. Su objetivo es destruir a su esposo desde dentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia tomó su taza de café con manos temblorosas, el líquido ya frío contra sus labios. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando las implicaciones de esta revelación. Había venido buscando municiones para despedir a una empleada problemática y, en cambio, había descubierto una bomba de tiempo que podía pulverizar todo su mundo. Pero también había descubierto algo más: una grieta en la armadura de su esposo, una vulnerabilidad que podía explotar. Si exponía públicamente la injusticia cometida contra Rodrigo Torres, el imperio de Antonio se vendría abajo. Las demandas, los escándalos, la pérdida de contratos gubernamentales, todo lo que habían construido se desmoronaría. Patricia guardó la carpeta en su bolso, su mente ya trazando estrategias. Ahora poseía el secreto más peligroso de todos: la verdad que podía hundir a Antonio Mendoza, pero también la verdad que podía usarse como palanca para controlar cada aspecto de su vida. La pregunta era, ¿qué haría con ese poder? Mientras salía del café bajo el sol implacable de la tarde, Patricia sintió una extraña mezcla de terror y euforia. El juego había cambiado completamente y ella acababa de convertirse en la jugadora más peligrosa del tablero. Patricia esperó 3 días antes de confrontar a Antonio. 3 días durante los cuales observó a su esposo con ojos nuevos, viendo no al magnate poderoso que había conquistado el mundo corporativo, sino al hombre que había destruido vidas inocentes para construir su imperio. Cada cena en silencio, cada conversación superficial, era ahora una actuación calculada mientras ella decidía cómo usar su nueva arma. La oportunidad llegó un viernes por la noche,
cuando Antonio regresó a casa más tarde de lo habitual. Patricia lo esperaba en su estudio privado, sentada en el sillón de cuero que él tanto apreciaba, con la carpeta manila reposando sobre sus rodillas como una sentencia de muerte. Antonio se detuvo en el umbral al verla, su instinto empresarial alertándolo inmediatamente de que algo había cambiado. Patricia no dijo nada al principio, simplemente deslizó la carpeta sobre el escritorio de caoba. Él la abrió con dedos que no temblaban, su rostro una máscara impenetrable mientras leía el contenido. Rodrigo Torres. El nombre flotó en el aire como un fantasma del pasado. Patricia articuló su ultimátum con la precisión de un cirujano. Antonio despediría a Elisa inmediatamente, sin explicaciones. Además, haría las correcciones necesarias en sus negocios, compensaría discretamente a la familia Torres y nunca más permitiría que ese escándalo viera la luz pública. A cambio, ella mantendría el secreto. De lo contrario, entregaría toda la información a los medios y hundiría no solo su reputación, sino todo el imperio que habían construido juntos. Antonio la escuchó en silencio, su mandíbula apretada. No había súplicas, no había negaciones, solo un reconocimiento tácito de que su esposa ahora poseía el poder de destruirlo. Asintió lentamente, y Patricia sintió una victoria amarga instalarse en su pecho. Había ganado esta batalla, pero algo en la mirada vacía de Antonio le advirtió que la guerra estaba lejos de terminar. Lo que Patricia no sabía era que su ultimátum había llegado demasiado tarde. Esa misma tarde, antes de la confrontación, algo irreversible había sucedido en la oficina. Antonio y Elisa habían trabajado hasta tarde en un contrato internacional crítico, solos en el edificio casi vacío, la tensión que había crecido entre ellos durante semanas, esa electricidad contenida en cada mirada, en cada roce accidental, finalmente había estallado. Había comenzado con una discusión sobre una cláusula del contrato. Elisa había cuestionado una decisión de Antonio, algo que ningún empleado se atrevía a hacer. Él había respondido con brusquedad, recordándole quién mandaba. Ella se había levantado de su silla, enfrentándolo con esos ojos que siempre parecían ver más allá de su fachada de frialdad. Y entonces, sin saber quién había dado el primer paso, se besaron. No fue un beso suave ni romántico, fue urgente, desesperado, lleno de toda la tensión acumulada y la confusión de sentimientos contradictorios. Antonio la había empujado contra el escritorio y Elisa había respondido con la misma ferocidad, sus manos enredándose en su cabello. Por un momento, todo lo demás desapareció: la venganza, el pasado, las consecuencias. Solo existían ellos dos, consumidos por una pasión que no debería existir. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, la realidad cayó sobre ellos como agua helada. Elisa se había apartado bruscamente, horror y confusión pintados en su rostro. Antonio había intentado decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se negaban a salir. Ella había tomado su bolso y había huido de la oficina sin mirar atrás, dejándolo solo con el eco de lo que acababan de hacer. Ahora, horas después, mientras Antonio miraba la carpeta que su esposa le había entregado, comprendió la magnitud del desastre. No podía despedir a Elisa, no después de lo que había pasado entre ellos, pero tampoco podía ignorar el ultimátum de Patricia sin arriesgarlo todo. Estaba atrapado entre dos mujeres, dos fuerzas que amenazaban con destrozarlo desde direcciones opuestas. Y por primera vez en su vida, Antonio Mendoza no tenía un plan, no tenía una estrategia, solo tenía el sabor de Elisa aún presente en sus labios
y la mirada acusadora de Patricia clavándose en su espalda. El juego se había complicado de maneras que ninguno de ellos había anticipado, y las próximas decisiones determinarían no solo el futuro de la empresa, sino el destino de 3 vidas irremediablemente entrelazadas. El fin de semana fue un infierno para todos los involucrados. Antonio pasó las horas encerrado en su estudio, ignorando las llamadas de Patricia y evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, todos convergiendo en una sola imagen. Elisa, con sus ojos llenos de odio y deseo, alejándose de él en aquella oficina vacía. Elisa, por su parte, no salió de su apartamento. Se sentó en el suelo de su pequeña sala, rodeada de fotografías de Rodrigo, su hermano sonriendo en su graduación, abrazándola en su cumpleaños, orgulloso y lleno de vida antes de que todo se derrumbara. Había venido a destruir a Antonio Mendoza, a hacerle sentir una fracción del dolor que su familia había sufrido. Pero ahora, después de ese beso, después de haber sentido algo más que odio en su presencia, ya no sabía quién era. Se había traicionado a sí misma, había traicionado a Rodrigo. El lunes llegó con la inevitabilidad de una sentencia. Elisa se presentó en la oficina con el rostro pálido pero decidido, preparada para lo que fuera que le esperara. Pero cuando entró al despacho de Antonio, encontró algo que no anticipó: vulnerabilidad. Antonio no estaba sentado en su trono de cuero detrás del escritorio, proyectando autoridad y poder. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo él. Y por primera vez desde que lo conocía, Elisa vio a un hombre verdaderamente perdido. «Necesitamos hablar», dijo Antonio sin volverse, su voz despojada de la frialdad habitual. Y esta vez no como jefe y empleada. Elisa cerró la puerta detrás de ella, su corazón latiendo con fuerza. Había imaginado este momento de confrontación cientos de veces, pero nunca así, nunca con esta carga de emociones contradictorias. Antonio finalmente se giró para enfrentarla, y lo que dijo a continuación la dejó sin aliento. «Sé quién eres. Sé que eres la hermana de Rodrigo Torres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Desde cuándo lo sabía? Desde el principio, confesó Antonio con una sonrisa amarga. Tu apellido, tu edad, la manera en que me mirabas. No fue difícil conectar los puntos. Contraté a mi propio investigador la misma noche que te empleé. Entonces todo había sido un juego, comprendió Elisa con horror. Él sabía y aún así la había mantenido cerca, la había probado, ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro quebrado de sus labios. ¿Por qué me contrataste si sabías? Antonio cerró los ojos, como si la respuesta le doliera físicamente. Porque vi en tus ojos lo que había hecho. Vi la consecuencia humana de mis decisiones empresariales y parte de mí necesitaba enfrentarlo. Necesitaba recordar que cada contrato, cada victoria, tiene un costo real para alguien. Elisa sintió lágrimas ardientes acumulándose en sus ojos. No quería llorar frente a él, no quería darle esa satisfacción, pero la emoción era demasiado intensa. Mi hermano era inocente. Lo sabías y lo destruiste de todas formas. Lo sé, admitió Antonio, y por primera vez ella escuchó verdadero arrepentimiento en su voz. Y he vivido con esa decisión cada día desde entonces. Pero vivir con la culpa no cambia nada. No devuelve a tu hermano su vida. Elisa avanzó hacia él, la furia finalmente superando cualquier otra emoción. ¿Y qué hay de lo que pasó entre nosotros?
También fue parte de tu juego, una manera de controlar a tu enemiga. Antonio la tomó de los hombros, su agarre firme pero no violento. No, eso fue real. Tan real que me asusta más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida. Sus ojos se encontraron y en ese momento, Elisa vio la verdad desnuda en la mirada de Antonio. Él también estaba roto, también estaba atrapado entre el hombre que había sido y el hombre que tal vez podría llegar a ser. Pero eso no absolvía sus crímenes, no borraba el sufrimiento que había causado. Mi esposa sabe todo, continuó Antonio. Me ha dado un ultimátum, despedirte y compensar discretamente a tu familia, o ella destruye todo lo que he construido. Elisa se apartó de él, procesando esta nueva información. Patricia Mendoza, la elegante esposa que había visto ocasionalmente en la oficina, ahora tenía todo el poder. La ironía era casi cómica. Había venido a destruir a Antonio y otra mujer se le había adelantado. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Elisa, su voz más firme ahora. Antonio la miró con una intensidad que la atravesó. Voy a darte una opción. Puedes irte ahora con una compensación generosa para ti y tu hermano y vivir tu vida lejos de este desastre. O puedes quedarte y juntos podemos luchar por algo más que venganza o supervivencia. Podemos luchar por la verdad. Elisa no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Antonio, buscando en sus ojos alguna señal de manipulación, algún indicio de que esto fuera otra estrategia calculada. Pero lo único que encontró fue sinceridad desnuda, y eso la aterraba más que cualquier mentira. Durante años había imaginado este momento, confrontar al hombre que destruyó a su familia, verlo sufrir, arrastrarlo por el lodo hasta que comprendiera el dolor que había causado. Pero nunca imaginó que ese hombre le ofrecería no compensación ni disculpas vacías, sino algo mucho más radical, la oportunidad de reconstruir sobre las ruinas. Me quedo, dijo finalmente Elisa, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Pero no por ti, por Rodrigo, por todos los que fueron destruidos por hombres como tú. Y si vas a hacer esto, lo harás bien. Nada de arreglos discretos ni compensaciones silenciosas. La verdad completa. Antonio asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de aceptar. Sabía que lo que estaba por hacer no solo destruiría su reputación, sino que podría costarle todo, su empresa, su posición, su libertad. Pero, por primera vez en décadas, sentía algo parecido a la claridad moral. Esa misma tarde, Antonio convocó una conferencia de prensa de emergencia. Los medios llegaron en masa, hambrientos de cualquier noticia sobre el enigmático CEO que rara vez hablaba públicamente. Patricia intentó detenerlo, irrumpiendo en su oficina con el rostro desencajado, suplicándole que reconsiderara. Pero Antonio ya había tomado su decisión. Las cámaras parpadearon mientras Antonio subía al podio, Elisa observando desde un costado del salón. Con voz clara y sin atisbo de vacilación, Antonio Mendoza hizo lo impensable. Confesó, expuso públicamente el caso de Rodrigo Torres, explicando con detalle cómo su empresa había fabricado evidencia falsa, comprado testigos y manipulado el sistema judicial para eliminar a un competidor. No se ahorró ningún detalle, no se escudó detrás de eufemismos corporativos. Fue brutal y directo, asumiendo toda la responsabilidad personal. Además, anunció su divorcio inmediato de Patricia, revelando que ella había intentado usar esta información para chantajearlo y mantener el status quo de su matrimonio corrupto. Patricia, que observaba desde su penthouse a través de la transmisión en vivo, sintió cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real.
Antonio concluyó su declaración anunciando que dedicaría todos los recursos de Mendoza en asociados para limpiar el nombre de Rodrigo Torres y compensar adecuadamente a todas las víctimas de sus prácticas empresariales pasadas. Sabía que enfrentaría consecuencias legales, posiblemente prisión, pero estaba preparado para aceptarlas. El salón estalló en caos. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras enfocaban desde todos los ángulos y las redes sociales explotaron con la noticia. El magnate más poderoso de México acababa de suicidarse profesionalmente en vivo. Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras. Los miembros de la Junta Directiva de Mendoza y Asociados convocaron una reunión de emergencia para destituirlo. Los contratos gubernamentales fueron cancelados. Los socios corporativos huyeron como ratas de un barco hundiéndose. La acción de la empresa cayó en picada. La alta sociedad mexicana, que había adulado a los Mendoza durante años, ahora los repudiaba con el fervor de los hipócritas. Patricia se convirtió en una paria social. Invitaciones canceladas, amistades evaporadas. Las mismas mujeres que habían envidiado su posición ahora susurraban sobre su caída con deleite apenas disimulado. Pero lo más devastador para Patricia no fue la pérdida de estatus o dinero. Fue la comprensión de que Antonio había elegido. Había elegido la verdad sobre la conveniencia. Había elegido la redención sobre el poder. Y de alguna manera incomprensible, había elegido a esa mujer insignificante sobre ella. Elisa observó todo el caos desde la oficina de Antonio, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había logrado su venganza, pero no se sentía como había imaginado. No había satisfacción triunfal, solo un vacío extraño y la comprensión de que destruir a alguien, incluso cuando lo merecen, nunca se siente tan bien como uno espera. Antonio regresó a la oficina horas después, agotado pero extrañamente en paz. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas que ignoraba. Su imperio se desmoronaba, su vida tal como la conocía había terminado. Pero cuando sus ojos encontraron los de Elisa, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Habían cruzado un punto sin retorno y ahora solo podían seguir adelante, juntos, hacia un futuro incierto pero auténtico. La caída había comenzado, pero también, paradójicamente, el primer paso hacia la redención verdadera. La mañana siguiente amaneció con titulares que sacudieron al país entero. El magnate caído, Antonio Mendoza, confiesa sus crímenes. Imperios construidos sobre mentiras, la verdad detrás de Mendoza y Asociados. De CEO a confesor, la caída sin precedentes de un titán corporativo. Las imágenes de Antonio en la conferencia de prensa se reproducían en cada canal, cada portal de noticias, cada conversación en oficinas y hogares. Pero mientras el mundo externo se deleitaba con el escándalo, Antonio y Elisa ya estaban trabajando en algo mucho más importante que gestionar su imagen pública: liberar a Rodrigo Torres. Antonio sabía que una confesión pública no era suficiente para revertir una condena judicial. Necesitaban evidencia concreta, testimonios verificables y un equipo legal dispuesto a desafiar al sistema que él mismo había corrompido. Irónico, pensó con amargura, que ahora tuviera que desmantelar la misma maquinaria que había construido. Contactó a Gabriela Ruiz, una abogada penalista de reputación impecable, conocida por tomar casos imposibles de injusticia. Gabriela había rechazado trabajar para Mendoza y Asociados en el pasado, citando diferencias éticas irreconciliables. Ahora, escuchando la propuesta de Antonio con escepticismo evidente,
Finalmente aceptó, no por él, sino por Rodrigo y todas las otras víctimas. El equipo se instaló en una oficina temporal, lejos de la torre corporativa que ahora representaba todo lo que estaban tratando de desmantelar. Elisa trabajaba incansablemente junto a Antonio y Gabriela, revisando cada documento, cada testimonio del caso original de Rodrigo. Cada hora que pasaban juntos revelaba más capas de la conspiración. No solo había sido Antonio quien había orquestado la caída de Rodrigo, sino una red completa de jueces corruptos, fiscales comprados y testigos falsos. El verdadero villano comenzó a emerger de las sombras. Ernesto Villalobos, un socio senior de Mendoza y Asociados, que había ejecutado la operación contra Rodrigo Torres. Villalobos era el hombre que Antonio había enviado a hacer el trabajo sucio, el que había falsificado documentos y amenazado testigos. Y ahora, con la confesión pública de Antonio, Villalobos estaba desesperado por protegerse. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Antonio recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le advirtió que dejara el caso, que algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser revelados. Mencionó específicamente a Elisa, sugiriendo que accidentes trágicos podían ocurrirle a personas que no sabían cuándo detenerse. Antonio colgó, su rostro pálido. Por primera vez desde que había tomado esta decisión, sintió verdadero miedo, no por él, sino por Elisa. Al involucrarla en esta batalla, la había puesto en peligro y la posibilidad de que le sucediera algo por su culpa era insoportable. Elisa notó su cambio de expresión. ¿Qué sucede? Antonio dudó, pero finalmente le contó sobre la llamada. Esperaba que ella se asustara, que tal vez reconsiderara su participación. En cambio, Elisa se levantó de su silla, caminó hasta él y tomó su rostro entre sus manos. «He vivido 3 años con miedo», dijo con voz firme. «Miedo de que Rodrigo muriera en prisión. Miedo de no poder cumplir mi promesa de limpiarlo. No voy a detenerme ahora que finalmente tenemos una oportunidad». En ese momento, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran simplemente un CEO arrepentido y la hermana de su víctima. Eran 2 personas luchando juntas contra un sistema corrupto, 2 aliados unidos por algo más profundo que la venganza o la culpa, un propósito compartido. Gabriela consiguió un avance crucial. Encontró a uno de los testigos originales que había mentido en el juicio de Rodrigo, un contador que había sido amenazado por Villalobos para dar falso testimonio. El hombre, ahora diagnosticado con cáncer terminal y buscando paz antes de morir, aceptó confesar la verdad. Con este testimonio y los documentos internos que Antonio proporcionó, Gabriela presentó una moción de apelación extraordinaria. El caso fue asignado a una jueza nueva, María Elena Cortés, conocida por su incorruptibilidad. Era exactamente el tipo de jueza que Antonio había evitado cuidadosamente en el pasado. La audiencia fue programada para 2 semanas después. Sería transmitida públicamente, otro espectáculo mediático, pero esta vez con un propósito diferente. No se trataba de la caída de Antonio Mendoza, sino de la posible redención de Rodrigo Torres. Mientras se preparaban para la batalla legal más importante de sus vidas, Antonio y Elisa pasaban cada momento juntos. Las líneas entre lo profesional y lo personal se habían borrado completamente. Una noche, agotados después de 16 horas de trabajo, se quedaron dormidos en el sofá de la oficina, sus manos entrelazadas. Patricia, observando todo desde la distancia a través de los medios y sus propios contactos, sintió una rabia impotente. Antonio
no solo la había abandonado públicamente, sino que había encontrado algo con esa mujer que nunca había tenido con ella: propósito, pasión, conexión real. Pero Patricia aún tenía cartas por jugar. Si Antonio creía que podía reconstruir su vida sobre las ruinas de la de ella, estaba muy equivocado. La batalla legal por Rodrigo era solo el comienzo. El día de la audiencia llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tensión que saturaba el aire. Frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia se había congregado una multitud: periodistas, activistas de derechos humanos, curiosos atraídos por el escándalo, y en medio de todos ellos, un hombre delgado y demacrado que acababa de ser trasladado desde la prisión federal. Rodrigo Torres llevaba 3 años encerrado y se notaba. Su rostro mostraba las líneas profundas del sufrimiento. Su cuerpo había perdido la vitalidad que Elisa recordaba de las fotografías. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su hermana en los escalones del tribunal, algo se encendió en ellos: esperanza. Por primera vez en años, esperanza real. Elisa corrió hacia él, las lágrimas fluyendo libremente mientras lo abrazaba con fuerza, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Rodrigo la sostuvo con la poca fuerza que le quedaba, susurrando su nombre una y otra vez como si fuera una oración. Antonio observaba la escena desde una distancia respetuosa, el peso de lo que había hecho a esta familia aplastándolo con una intensidad renovada. Dentro de la sala del tribunal, la jueza María Elena Cortés presidía con expresión severa e imparcial. Era una mujer de 60 años, con reputación de ser inflexible con la corrupción sin importar quién estuviera involucrado. Los abogados de la fiscalía, nerviosos por la atención mediática, intentaban mantener la condena original, pero su argumento se desmoronaba ante la evidencia presentada por Gabriela Ruiz. Primero declaró el contador moribundo, su voz débil pero firme, mientras confesaba cómo Ernesto Villalobos lo había amenazado a él y a su familia para que mintiera sobre los registros financieros. Su testimonio fue devastador, detallado, imposible de refutar. Luego vinieron los documentos internos de Mendoza y Asociados, correos electrónicos donde Villalobos coordinaba la fabricación de evidencia, registros de pagos a testigos falsos y, finalmente, Antonio Mendoza subió al estrado. La sala quedó en silencio absoluto. Aquí estaba el hombre que había sido una leyenda del mundo corporativo, ahora bajo juramento, dispuesto a destruir cualquier fragmento que quedara de su reputación. Antonio no esquivó ninguna pregunta. Admitió su rol en la conspiración. Explicó cómo había dado la orden de eliminar a la competencia sin importar el costo humano. Reconoció que Rodrigo Torres era completamente inocente. La abogada de la fiscalía intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que era un intento desesperado de redimirse públicamente. Pero Antonio respondió con calma devastadora: no estoy aquí buscando redención. Estoy aquí porque un hombre inocente ha perdido 3 años de su vida por mi avaricia, y eso es imperdonable. Lo único que puedo hacer ahora es decir la verdad. Gabriela Ruiz cerró su argumentación con una declaración apasionada sobre la justicia y la necesidad de que el sistema reconociera sus errores. Cuando terminó, hasta los periodistas más cínicos en la sala sentían el peso del momento. La jueza Cortés se retiró a deliberar. 2 horas pasaron como 2 eternidades. Elisa sostenía la mano de Rodrigo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Antonio permanecía inmóvil, su mirada fija en la puerta por donde la jueza había desaparecido. Finalmente, María Elena Cortés regresó a su estrado.
La sala se puso de pie automáticamente. Con voz clara y autoridad absoluta, la jueza pronunció su veredicto. La condena original era nula y vacía. Rodrigo Torres era declarado completamente inocente de todos los cargos. Además, ordenaba una investigación exhaustiva de todos los involucrados en la fabricación de evidencia, incluido Ernesto Villalobos, quien enfrentaría cargos penales inmediatos. El estallido de emoción fue inmediato. Elisa se desplomó contra su hermano, sollozando incontrolablemente. Rodrigo la sostuvo, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella, repitiendo gracias una y otra vez. Los activistas en la sala aplaudieron, ignorando los intentos del alguacil de mantener el orden. Antonio permaneció sentado, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Paz, no alegría, no triunfo, sino una paz profunda que venía de haber hecho finalmente lo correcto sin importar el costo. Afuera del tribunal, la multitud se había multiplicado. Cuando Rodrigo salió como hombre libre, las cámaras capturaron cada momento. Su abrazo con Elisa, sus lágrimas, su sonrisa frágil pero real. Los reporteros gritaban preguntas, pero Gabriela y Antonio formaron un escudo protector alrededor de los hermanos Torres, permitiéndoles tener este momento sin interrupciones. En otra parte de la ciudad, Patricia Mendoza observaba la transmisión en vivo desde su penthouse vacío. Las empleadas domésticas se habían ido, los amigos habían desaparecido y ahora incluso su venganza se había convertido en cenizas. Antonio no solo había sobrevivido a su amenaza, sino que había transformado su caída en algo noble. Ella, en cambio, quedaba como la villana despreciable que había intentado usar el sufrimiento humano como herramienta de chantaje. Patricia apagó el televisor rodeada de un silencio ensordecedor. Había perdido todo, su esposo, su posición social, su propósito, y lo peor de todo era saber que nadie, absolutamente nadie, sentía compasión por ella. Mientras tanto, en los escalones del tribunal, Antonio finalmente se acercó a Rodrigo. El hombre que había arruinado lo miró con una mezcla de emociones imposibles de desentrañar. Rodrigo extendió su mano lentamente y después de un momento de duda, Antonio la tomó. «No hay palabras suficientes», comenzó Antonio, su voz ronca. «Pero dedicaré el resto de mi vida a intentar compensar lo que te quité». Rodrigo asintió, sin sonreír pero sin odio en sus ojos. «Dale a mi hermana una buena vida. Esa será tu compensación». 6 meses después de la absolución de Rodrigo Torres, la Ciudad de México había presenciado una transformación tan radical que parecía sacada de una novela. Lo que quedaba de Mendoza Asociados había sido completamente reestructurado, no como el gigante corporativo despiadado de antaño, sino como algo completamente diferente. Una firma dedicada a reparar los daños causados por prácticas empresariales corruptas. Antonio había vendido la mayor parte de sus activos personales, el penthouse de lujo, la colección de autos, las propiedades en el extranjero, todo excepto lo esencial. Con ese capital había establecido un fondo de compensación para las víctimas de sus antiguas prácticas empresariales. Rodrigo Torres no fue el único beneficiario. Había docenas de casos similares, familias destruidas por la ambición sin límites de corporaciones sin escrúpulos. La ceremonia se llevó a cabo en un salón modesto, muy diferente de las galas ostentosas que Antonio y Patricia solían organizar. No había lista de invitados exclusiva ni prensa amarillista. Solo las personas que realmente importaban: Rodrigo,
completamente recuperado y trabajando ahora como ingeniero consultor en la nueva empresa. Gabriela Ruiz, quien se había convertido en socia legal de la firma, un puñado de amigos verdaderos que habían permanecido leales durante la tormenta, y los empleados que habían elegido quedarse a pesar del escándalo. Elisa Torres entró al salón del brazo de su hermano, vestida con un elegante vestido blanco de líneas sencillas que reflejaba perfectamente quién era. Hermosa, sin pretensiones, fuerte, sin arrogancia. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y en sus ojos brillaba algo que había estado ausente durante años: felicidad genuina. Antonio la esperaba al frente y cuando sus miradas se encontraron, el resto del mundo desapareció. Ya no era el CEO frío e intocable, ni ella la secretaria vengativa. Eran simplemente dos personas que habían atravesado el infierno juntas y habían encontrado, contra todo pronóstico, algo parecido al amor verdadero. La ceremonia fue breve y emotiva. Cuando el juez les pidió intercambiar votos, Antonio tomó las manos de Elisa entre las suyas y habló con una vulnerabilidad que nadie habría creído posible en él meses atrás. Elisa, llegaste a mi vida como una tormenta destinada a destruirme, y lo hiciste. Destruiste al hombre que era, al imperio que había construido sobre mentiras y sufrimiento. Pero al hacerlo, me diste la oportunidad de convertirme en alguien mejor. No merezco tu perdón y ciertamente no merezco tu amor, pero pasaré cada día del resto de mi vida trabajando para ser digno de ambos. Elisa sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de alegría. Antonio, vine a destruirte, pero encontré algo que no esperaba. Un hombre capaz de cambiar, de asumir sus errores y enfrentar las consecuencias. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse después de la caída y elegir ser mejor. Te amo, no a pesar de tus errores, sino porque tuviste el valor de reconocerlos y enmendarlos. Cuando se besaron, sellando su unión, el salón estalló en aplausos. Rodrigo fue el primero en abrazarlos, seguido por los demás invitados. Era una celebración pequeña comparada con los estándares anteriores de Antonio, pero era infinitamente más significativa. La recepción fue íntima y alegre. Rodrigo dio un discurso emotivo sobre segundas oportunidades y perdón, no como debilidad, sino como la forma más alta de fortaleza. Gabriela brindó por la justicia, la verdadera justicia que no se compraba con dinero, sino que se ganaba con integridad. Mientras la noche avanzaba, Antonio y Elisa se escaparon al balcón necesitando un momento a solas. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por millones de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Antonio, rodeando a Elisa con sus brazos. Ella se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Jamás. Vine aquí para ver tu caída, no para enamorarme de ti. Pero supongo que la vida tiene planes más extraños que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Antonio besó su cabeza suavemente. Construí un imperio sobre arena y se derrumbó como tenía que ser. Pero esto, lo que estamos construyendo ahora, está cimentado en algo sólido: verdad, justicia, amor real. En los meses siguientes, la nueva empresa de Antonio y Elisa floreció de maneras inesperadas. Elisa se convirtió en socia principal, aportando una perspectiva que Antonio había carecido durante toda su carrera: empatía genuina por las personas afectadas por las decisiones corporativas. Juntos desarrollaron un modelo de negocio revolucionario que demostraba que era posible ser exitoso sin sacrificar la integridad.
Rodrigo trabajaba a su lado, sanado no solo físicamente sino emocionalmente. El tiempo en prisión lo había marcado, pero también lo había fortalecido. Se convirtió en un defensor vocal de reforma del sistema judicial, usando su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Patricia, mientras tanto, había desaparecido de la vida pública. Los rumores decían que se había mudado a Europa, intentando reconstruir su vida lejos del escándalo. Nadie en el círculo de Antonio y Elisa pensaba mucho en ella. El perdón no significaba olvidar, pero sí significaba no permitir que el pasado envenenara el futuro. Una tarde, casi un año después de su boda, Elisa le dio a Antonio una noticia que lo dejó sin palabras. Estaban esperando un hijo. Antonio la abrazó con una ternura que nunca había mostrado a nadie, comprendiendo que este niño representaba algo más que solo su descendencia. Era un símbolo de nuevos comienzos, de la posibilidad de construir un legado basado no en dinero o poder, sino en valores que realmente importaban. Parados juntos en la oficina que ahora compartían, mirando los planos para un nuevo proyecto de vivienda asequible que ayudaría a familias de bajos recursos, Antonio y Elisa comprendieron una verdad fundamental. Habían construido algo más valioso que cualquier imperio corporativo. Habían construido una vida con propósito, amor y dignidad. Y esa, descubrieron, era la verdadera riqueza. El tipo de riqueza que no podía ser comprada, vendida o robada. El tipo de riqueza que perduraba porque estaba basada en lo único que realmente importaba, la conexión humana auténtica y la elección constante de hacer el bien. Su historia, que había comenzado con odio y venganza, se había transformado en un testimonio de que incluso las personas más perdidas pueden encontrar el camino de regreso a su humanidad y que el amor, el verdadero amor, no ignora los defectos sino que ayuda a transformarlos. Gracias por acompañarnos en esta historia de pasión, redención y amor verdadero. Si te emocionó este relato, no olvides suscribirte a Susurros de Pasión para más historias que te harán sentir, pensar y soñar. Dale like, comparte con quien creas que necesita escuchar esta historia y déjanos en los comentarios qué te pareció el viaje de Antonio y Elisa. Hasta la próxima historia.